Utilidad del dióxido de cloro en el combate al COVID-19, impartida por el doctor Luis Natera Ramírez, que es especialista en neumología y medicina crítica, así como también consultor externo de OxyHerm, uno de nuestros patrocinadores oficiales. Los invitamos a mantener una sana distancia durante la conferencia, así como permanecer con el cubrebocas obligatoriamente. Comentarles que al centro del auditorio hay un micrófono para la sesión de preguntas y respuestas al finalizar la conferencia. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Ramírez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Natera, soy especialista en neumología. Yo soy médico clínico. El objetivo de esta plática va a ser hablar de una forma sencilla, en un ambiente coloquial, en la primera parte sobre el problema y cuáles del COVID-19 y cuáles son las posibles estrategias para la resolución del mismo. Me quito un poco el cubrebocas para que la gente me conozca, porque luego es difícil hablar con alguien atrás de la máscara. Pero bueno, sin más por el momento, empezamos la plática. En cuanto al conflicto de interés, recibo honorarios como médico consultor en diversas compañías como AstraZeneca, GSK, Chiesi, Boehringer, etc. Formo parte de un grupo de investigación aquí en Jalisco, que se llama Instituto Jalisciense del Metabolismo, y además de mi trabajo como clínico atendiendo pacientes con COVID y otros problemas en pacientes críticos y problemas pulmonares. El conflicto de interés es porque miembros de mi familia directa producen el dióxido de cloro, pero trataré de dar la información de la forma más objetiva posible. Los conflictos de intereses se acaban cuando se describen. Sin más por el momento, un poco de antecedentes es que el virus del SARS-CoV-2, que es el nombre oficial, es un nuevo virus de un grupo de coronavirus beta, hay varias familias, y es causante de la enfermedad COVID-19. El COVID-19 hablamos de la enfermedad y del SARS-CoV-2 hablamos del virus. Esto para tener clara en cuanto a la nomenclatura. Hay 5 tipos diferentes de patógenos en el hombre que pueden causar enfermedades en las vías respiratorias, y hasta antes del 2002 eran enfermedades leves y prácticamente sin secuelas. Sin embargo, en el 2002 se presentó un virus nuevo llamado SARS, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Se originó en China, tuvieron un problema fuerte en Taiwán y luego se exportó vía aérea a Canadá, a Toronto. Este virus fue autolimitado, se calcula que fueron aproximadamente 9,000 pacientes infectados y se autolimitó y la enfermedad no pasó de ahí. Con el SARS-CoV-2 en el 2019, las secuelas que hubo de fibrosis pulmonar fueron aproximadamente entre el 20 y 30% de problemas respiratorios crónicos. Por el pequeño número de casos, se hizo investigación inicial, pero no se avanzó, por ejemplo, en el desarrollo de una vacuna. Y no fue más 14 años después, en el 2016, en que apareció el MERS, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria del Medio Oriente, el MERS, que es otro coronavirus, también de la misma familia, primo hermano del SARS, y se presentó principalmente en los países de Arabia. El reservorio era los camellos, y aquí fueron menos casos los que se presentaron, fueron aproximadamente 2,500 pacientes y también con una mortalidad aproximadamente del 10 al 15%. De nuevo la enfermedad fue autolimitada, pocos números de casos, y entonces no se hizo más investigaciones al respecto para el desarrollo de una vacuna. Tristemente no se hizo porque ahora tenemos el problema y pues todos ustedes lo están viendo. ¿Qué pasó entonces con la enfermedad?
Los primeros casos se describen, el caso índice, el caso número 1 de forma oficial se describe en la ciudad de Wuhan, en China, el 19 de diciembre del año pasado. Para el 21 de diciembre ya estaban el clúster o el grupo de pacientes en los hospitales de China, y para la última semana de diciembre ya se había identificado como un brote epidemiológico en la ciudad de Wuhan. Para bien o para mal, y esto se ha prestado a mucha especulación, el equivalente al Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, pero en China, el Centro de Enfermedades Infecciosas chino, está en la ciudad de Wuhan, está muy cerca de donde se considera que fue el origen del problema, un mercado de alimentos. Y entonces tenían los chinos en ese momento la forma de la identificación del virus y rápidamente se pudo identificar a través de las muestras de lavado bronquial alveolar y se identificó como un patógeno nuevo. Fue tan rápido el avance científico de esto que para el 7 de enero, estamos hablando de las pocas semanas de identificado el problema, ya se tenía identificado todo el genoma viral. Lo que nos costó 10 años identificar con la epidemia del VIH, 6 meses con la epidemia del SARS y con el MERS en el 2002, fueron solamente de 2 a 3 semanas la identificación de este nuevo virus y de tener completamente su código genético. Sin embargo, habíamos identificado el problema, pero no sabíamos bien el tamaño del problema. El gobierno chino, con la experiencia del SARS, decidió hacer medidas draconianas, medidas muy fuertes de aislamiento. Tan es así que para febrero, para la última semana de enero y principios de febrero, ya estaban en aislamiento 60 millones de personas en la ciudad de Wuhan y en los alrededores. La ciudad de Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes, pero no solo se limitaron a Wuhan, sino se extendieron más. Y eso ha permitido que la propagación en China sea limitada. Y prácticamente los casos son alrededor de 50,000, con no más de 4,000 muertos, con una letalidad del 4%, como lo vamos a ver más adelante. Y en ese momento se encontró o se sospechó que la transmisión aérea era una causa muy probable de diseminación. Tenemos los antecedentes de que los primos hermanos, los otros coronavirus, producen infecciones en vías aéreas superiores. Tenemos el antecedente del SARS y del MERS que producen neumonía. Y ahora nos encontramos con una nueva neumonía, entonces, pues la transmisión desde una neumonía se pensaba en las microgotas, o sea, contacto directo persona a persona. Sin embargo, se tomaron medidas drásticas para poderlo limitar. ¿Qué vino después de eso? Antes de la identificación de los mecanismos de contagio, el 40% del personal de salud se enfermó. ¿Qué significa esto? Llegaron los primeros casos, como les repito, a finales de diciembre, y para mediados de enero, una gran cantidad de enfermeras, de médicos, de camilleros de los hospitales estaban enfermos. Y entonces vieron el problema, y cuando uno como médico se enferma, en vez de ser parte de la solución, te vuelves parte del problema. Entonces, es por eso que se tomaron las medidas. Ahorita dice mucha gente que tal vez exageradas, pero bueno, la historia nos los va a decir qué tan bueno o qué tan malo fue eso. Cuando se hicieron los ajustes para el equipo de protección personal en el personal de salud, y están los múltiples videos en YouTube y todos los reportes periodísticos que prácticamente nos disfrazamos como trajes de astronautas, careta, etcétera, lo vamos a ver más adelante, la tasa de infección en el personal de salud se bajó a 1.5. En otras palabras, cuando el personal de salud estaba con el equipo de protección adecuado y concientizado de que el problema, el paciente que tienes enfrente puede ser potencialmente infectante, es menos probable que te infectes que si lo tomas en la población general sin protección, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en México? En México, la tasa de contagios en personal de salud tristemente llegó en su pico más alto al 23%. Y en este momento, el día de ayer, Amnistía Internacional acaba de decir que el 21% de los pacientes identificados por COVID-19 en México, el 21%, o sea, una quinta parte,
son personal de salud. Entonces, realmente el objetivo es bajar esta tasa de contagios a 1.5 y tristemente es 21%. No me quiero meter mucho en política, todo el mundo sabe que hay una conferencia vespertina que nos describe las cosas y es un poco la crónica de muerte anunciada. Nos describe el problema, pero realmente uno como personal de salud quisiera que se hiciera algo de forma más efectiva para solucionar el problema y disminuir la tasa de transmisión en general en toda la población, pero específicamente hablando en el personal de salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora sí, tomar y copiar el modelo de los chinos, que es el equipo de protección personal. Y vamos del equipo más alto al equipo que usamos los médicos en terapia intensiva cuando vamos a hacer una broncoscopía, vamos a intubar a un paciente, etcétera, en que es una alta probabilidad de generación de aerosoles a el personal público, el público en general. Cuando entramos a un paciente de terapia intensiva, una área de una sala COVID, los médicos usamos evidentemente mascarillas N95, o si quieren usar la nomenclatura china, KN95. Usamos gogles, protección ocular, una careta de protección facial. La careta de protección facial nos protege contra las microgotas al toser o al estornudar, pero no contra los aerosoles. El traje Tyvek es una marca de DuPont, pero realmente ahorita ya hay otros, son un traje impermeable que es desde los tobillos hasta la cabeza, con solamente dejamos abierta la cara. ¿Sí? Con costuras impermeables, botas, porque también es importante la protección del calzado, y guantes dobles. Esto es lo que hacemos al entrar a un área COVID. Nos tardamos de 10 a 15 minutos en toda la preparación de estar dentro del área COVID y aproximadamente la recomendación de la OMS es tener turnos de no más de 6 horas para evitar el riesgo de autoinocularnos. ¿Sí? Entonces, es un entrenamiento que como médicos tenemos que hacerlo, pero es muy importante, esa es nuestra protección personal. El segundo grado de protección es el personal de salud que está en los hospitales, pero que no está en contacto directo con los pacientes COVID. Por ejemplo, un médico que está atendiendo por una infección al paciente, está haciendo el triage, que es la valoración inicial. Esto incluye una mascarilla N95, mascarilla con careta facial, los gogles, una bata impermeable, doble guantes y botas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, de la recepcionista que está en el hospital, del policía, del camillero? Entonces ellos nomás se recomienda una mascarilla quirúrgica y no está muy claro la protección de gogles. ¿Por qué en estos momentos no se usa o no se recomienda el uso de caretas N95? Pues precisamente por la disponibilidad de los mismos. Actualmente, por ejemplo, en Taiwán se están produciendo 10 millones de mascarillas faciales por día, pero es realmente monstruosa la cantidad de mascarillas que se tienen que usar al día. Entonces, se está dejando las N95 para la protección. Ahora que se ha visto el mayor problema y que hay mayor producción, veo más gente que usa mascarillas N95, lo cual desde mi punto de vista no está mal. Yo uso una N95 porque ahora sí como médico del hospital son las únicas que tengo, pero la población general se puede usar una mascarilla quirúrgica. Y en cuanto al público en general, las personas cuando van a misa, cuando van de compras, etcétera, con una mascarilla de tela puede ser adecuado, pero la que se recomienda es que sea una mascarilla que tenga al menos 3 capas. ¿Por qué? Porque cada una de las capas funciona como una red. Y la red, si no se detiene la primera, detiene la segunda, detiene la tercera. Si no tienen una mascarilla de tela con 3 capas, bueno, pues úsenla de una, pero por favor se debe de usar. Mientras más eficiente sea la mascarilla, es mejor protección, pero siempre se debe de usar. Bueno, ¿qué no usar en cuanto a las mascarillas? Las mascarillas con válvula exhalatoria realmente son muy cómodas, pero no protegen a los demás. Si una persona está expulsando virus
y tiene una válvula exhalatoria, pues el virus se va a ir a través de esa válvula exhalatoria. No se va a quedar atrapado en la mascarilla. Entonces, tan es así que las compañías de aerolíneas en Estados Unidos ya prohíben subirse a las personas con una mascarilla con válvula exhalatoria. Entonces, protegen a la persona de que no aspire un virus, pero no protegen a los demás si uno está expediendo ese virus. El uso de una careta facial en lugar de una mascarilla tampoco, porque la careta facial solo cubre y solo protege las microgotas al hablar o al toser que caen aproximadamente en 1,5 metros a 2 metros de distancia, pero no protegen los aerosoles. Y el cubrebocas se debe de usar de forma correcta, desde la nariz hasta la boca. No se debe de usar de barbillaje, no se debe de usar con la nariz por fuera. Si el cubrebocas se usa de forma continua, la recomendación es que tengan varios cubrebocas, porque cada 4 horas se debe de cambiar, porque pierde efectividad el cubrebocas cuando se humedece. Una de las características de los cubrebocas es que son hidrofóbicos, entonces se deben de mantener siempre secos. Bueno, ¿qué pasó después de China y qué pasó con este problema y cómo llegó a ser una pandemia? El primer caso detectado en Estados Unidos fue el 16 de enero, tan temprano como enero, en la ciudad de Portland, en Washington, estado de Washington. En Europa, más o menos en tiempo similar, principalmente en Alemania, Italia, España y Reino Unido. Se presentaron los primeros casos a nivel de febrero. El primer caso detectado en México, oficial, es el día 28 de febrero. Hablando específicamente de Guadalajara, los primeros casos llegaron desde el 14 de marzo, en gente que vinieron del extranjero, de centros de esquís. En Egipto fue el primer país en África en febrero, y para marzo, entonces, ya ahora sí, la Organización Mundial de la Salud declaró esto como una pandemia. Los países que alcanzaron un buen control a lo largo del tiempo fueron principalmente los países como China, en que se usaron medidas de aislamiento tempranas y muy severas, incluso con el uso de la fuerza pública. En Taiwán, les voy a poner una lista de ejemplos que lograron el control del COVID-19, el uso temprano de las mascarillas y el aislamiento de todos sus visitantes logró que solo hubiera, hasta hace un par de meses, solo 4 muertos, estamos hablando de una isla de 10 millones de habitantes. Y prácticamente la economía no se detuvo. Otros países exitosos y con diferentes estrategias fue, por ejemplo, Singapur y Corea del Sur, en que basaron la estrategia en el seguimiento de los contactos y el uso de las pruebas. Mucha gente decía, bueno, es que son islas, bueno, es que son poblaciones muy limitadas, es que tenían los recursos para hacerlo. Y cuando me dicen eso, les pongo el ejemplo de Vietnam. Vietnam, que hace 50 años estaba prácticamente en una guerra civil pavorosa, con un vecino de China, hace el uso masivo de las pruebas, esto es 740 pruebas por cada caso positivo. Entonces, yo les pongo esta reflexión. Piensen ustedes cuántas personas estuvieron en contacto el día de ayer. Hágalo en su cabeza. 3, 4, 10. Ahora multiplíquenlo por 14, que es más para atrás. Entonces, ¿con cuántas personas posiblemente estuvieron en contacto y pudieron haber diseminado la enfermedad? Bueno, pues en México, este numerito, el número de pruebas por cada caso, es de solo 3.4. Y eso nos ha permitido que no detectemos los casos asintomáticos o asintomáticos, o incluso casos que no tienen los síntomas de acuerdo a la definición operacional, y entonces no podamos detener la pandemia. Entonces, en este sentido, Vietnam es un buen ejemplo de que cuando hay recursos limitados, pero se ponen con una buena estrategia, se puede controlar la pandemia. Vietnam es otro de los países que no cerró su economía. Y otros países, el caso muy reciente de Nueva Zelanda, que ya se ha detectado que es un país libre de COVID,
pequeños países como Islandia, Luxemburgo, Grecia, que también ha hecho muy buen trabajo en el control de la pandemia, Portugal, a diferencia de España, y en México, específicamente Costa Rica, El Salvador, son países con recursos limitados y que han hecho un buen control de la pandemia. Japón últimamente, Canadá, Dinamarca son países y la lista se va aumentando cada vez más. El sitio del Johns Hopkins, que hace el seguimiento diario, pueden buscar ustedes el seguimiento puntual de cada país. Pero ¿qué ha pasado con los países que tienen un mal control de la pandemia? Que estamos tristemente hasta hace unos días en el top 3 del mal control de más casos registrados. Ya estamos en el top 4 porque India nos rebasó. ¿Y qué ha sido el común denominador de estos países? Estados Unidos, Brasil, México, Perú, España, Italia, Reino Unido, Suecia, que a pesar de tener un buen nivel socioeconómico y sociocultural, tuvieron un mal desempeño en la enfermedad porque buscaban una inmunidad de rebaño que vamos a ver más adelante, Italia, Rusia, Islandia. Y el común denominador de todos estos países fue minimizar el problema, no disminuir la movilidad, pobre seguimiento de los contactos, poco número de pruebas, buscar la inmunidad de rebaño y negar el uso de mascarillas. ¿Por qué lo negaban? Bueno, pues porque trasladaban la información de la influenza, en el cual la mascarilla en casos de influenza funciona solo para el paciente que está enfermo, no para la población general. Pero con el coronavirus no es una enfermedad completamente diferente, entonces no se puede trasladar. Tan es así que el gobierno del estado aquí en Jalisco fue, si no el primero, de los primeros estados del país en generalizar el uso de la mascarilla. Y otro de los motivos es, como les dije, el querer aplicar el conocimiento de una enfermedad previa a una enfermedad completamente diferente. Tenemos que tener un abordaje completamente diferente. La inmunidad de rebaño se refiere a que en esta sala hay 50 personas. Si tenemos que 35 de estas personas están con anticuerpos y no se van a enfermar, los otros 15, la probabilidad de que se enfermen es muy baja porque el que está al lado no lo tiene la enfermedad. Y para tener una inmunidad de rebaño, se debe de tener los anticuerpos protectores en aproximadamente el 70% de la población. Y aquí la población obtiene esos anticuerpos por dos formas, o porque se infectó o porque se vacuna. La tasa de infección tiene una letalidad en las mejores manos, como en China, o países bien industrializados como Alemania, del 3 al 5%. El problema es que la tasa de letalidad en otros países, como México, es del 11%. Entonces, es una variable muy amplia. Y si queremos obtener una inmunidad de rebaño, los políticos tienen que aceptar pagar el precio de esta tasa de letalidad. La vacunación estará disponible en México hasta el 2021. ¿Por qué hasta el 2021? Porque va a estar en los países industrializados, Estados Unidos, o los primeros resultados, hasta octubre, noviembre de este año. Y la distribución de la vacuna en nuestro país, tristemente no la vamos a tener hasta el 2021. Y hace un par de semanas, nuestro canciller Marcelo Ebrard dijo que México tenía listo el dinero para comprar 20 millones de dosis de vacunas. Para una población de 115, 120 millones, pues no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, pues la vacunación es algo aspiracional en este momento y seguimos trabajando en ello. En este momento, los estudios de fase 3 están corriendo y no se sabe el porcentaje de efectividad de la vacuna. Se sabe que es efectivo, pero no el porcentaje exacto, ni por cuánto tiempo va a durar. Esto es, si tienen que revacunar en un año, en 3 meses, etcétera. En cuanto al mecanismo de contagio, bueno, ya más o menos lo había platicado, el virus llega a través de las mucosas, boca, nariz o conjuntivas por un contacto directo. Se considera, matemáticamente hablando, que se necesitan 200 viriones o partículas virales para que una persona adquiera la enfermedad.
Y en cuanto a los aerosoles, al respirar, una persona contagiada expele el promedio de 10 a 15 billones por respiración, de tal forma que se considera como contacto cualquier persona que haya estado en la misma habitación sin protección por más de 15 minutos. Entonces, una persona que está así, se asume que ya tiene la carga viral necesaria para obtener la enfermedad. Los aerosoles, se negó durante los primeros 3 meses que esta enfermedad podía ser así, porque de nuevo, los aerosoles no transmiten la enfermedad en influenza. Sí la transmiten a través de fomites, objetos inanimados que están contaminados, ese es el nombre de los fomites. En algunos casos, incluso la transmisión orofecal, porque el virus se ha visto que no es un virus que afecte directamente al pulmón, afecta el endotelio vascular de todo el sistema, afecta el hígado, los riñones, el corazón. ¿Pero por qué el pulmón es el órgano principal? Porque recordemos que el 100% de la sangre se filtra en los pulmones para oxigenarse. Por eso el pulmón es uno de los órganos principales. Pero el virus también se fija en la mucosa gastrointestinal, y la transmisión orofecal, aunque no es un estudio afortunadamente muy amplio, pero también se ha demostrado. Y es precisamente este mecanismo por los cuales tenemos la información del uso de dióxido de cloro en contra de los coronavirus. Y el contacto directo a través de fomites, como felinos, murciélagos, chivetas, pangolines, etc. En cuanto a los mecanismos de contagio, hay estudios muy buenos, como por ejemplo el crucero Yokohama. Como ustedes recordarán, el crucero de Yokohama salió de Taiwán, del Princess salió de Taiwán y se fue a Yokohama. Detectaron los primeros casos y los tuvieron en cuarentena de forma tradicional, o sea, no dejaron desembarcar a los pacientes o a los pasajeros. Y el problema fue que en el barco había 3.700 personas, incluido la tripulación y los pasajeros. La tasa de ataque fue el 30%, o sea, de los 3.700, el 30% se enfermó. Y se hicieron varios estudios epidemiológicos. Uno de ellos, el más fuerte desde el punto de vista epidemiológico y científico desde mi punto de vista, es en el cual se corrieron 22 simulaciones por computadora de cómo pudo haber sido el contagio. Y solamente en 8 las simulaciones se apegaron a la realidad de lo que sucedió. Y en esas 8, el 40% de la transmisión fue por aerosoles. O sea, el 40% de los contagios que nosotros vemos es por aerosoles, cosa que no se había descrito con influenza, y fue lo que al final del día ocasionó, junto con otras voces en la ciencia muy renombradas, como el doctor Mario Molina, premio Nobel, que la OMS dijera que sí, la transmisión de aerosoles es un punto importante. Afortunadamente, en estos casos se sabe que el 40% de los casos fueron asintomáticos y solamente el 60% tuvieron síntomas. Entonces, ¿cuáles son los sitios de riesgo principal para la transmisión? 1, lugares fríos. ¿Por qué? Porque el virus permanece más tiempo en un lugar frío, se puede vivir hasta 9 días a 4 grados centígrados sobre una superficie metálica, como por ejemplo en los centros de esquí, que no solo en Vail, sino en todo el mundo, en Canadá y Europa, fueron centros de contagio. O algunos brotes de COVID que hubo en plantas procesadoras de carne. Entonces, sitios con lugares fríos, que hay un paciente que está expeliendo el virus, son sitios de alto riesgo para contagio. Lugares cerrados, como por ejemplo cuando hay una población cautiva, asilos, cárceles, transportes públicos, bares, misas. Y para cada uno de estos se ha detectado esto. Por ejemplo, en asilos, que son población vulnerable, llevó a que en Italia, cuando un paciente en un asilo se enfermaba, ya la directiva era que no iban por ellos y los dejaban morir en los asilos, no iban para ellos a los hospitales. El 30% de las personas en asilos que se murieron cuando había brotes de COVID. Y esto llevó al gobernador de California hace 2 meses,
cuando tenían el problema principal, estaba iniciando el problema, en decirle a la gente que fuera por sus viejitos a los asilos y se los llevara a sus casas. En cárceles, en algunas cárceles que hacen estudios epidemiológicos, hasta el 70% de las personas tiene anticuerpos positivos. El transporte público, y para esto el estudio realizado en el aeropuerto Charles de Gaulle en Francia, encontró que el 60% de los trabajadores del aeropuerto Charles de Gaulle estaban positivos para el coronavirus. Los bares. Hay un estudio excelente en Corea en el cual una persona positiva se fue de juerga el fin de semana y esa sola persona hicieron todo el rastreo y contagió a 350 casos. Y en misa, por ejemplo, en los coros, hay un estudio muy reciente de un coro que en el 55 personas que estuvieron cantando en un coro, 52 se enfermaron. O sea, la tasa en esos pacientes, cuando la gente grita o habla, es muy fuerte. Por ejemplo, eso ha llevado a las recomendaciones de que lugares públicos como discotecas o bares, el volumen de la música no debe estar más de 65 decibeles, porque eso obliga a que las personas hablen más fuerte, al abrir más fuerte expierles más virus. ¿Sí? Lugares con alta densidad de personas, como estadios, cines, Vive Latino, por ejemplo, aeropuertos, que no vale la pena escalar al respecto. Hay un numerito que los epidemiólogos lo conocen como R0 o R0, que en español es la tasa de transmisión. Y en cristiano significa que es el número de infectados por cada caso detectado. ¿De acuerdo? Inicialmente se consideraba que por cada caso 2.8, 3 o hasta 5 casos estaba infectado. Y entonces decían, bueno, pues si con la influenza es de 1.8, pues estamos bien, no es como para la influenza. Pero por ejemplo el sarampión, la tasa de infecciones es de 1 a 10. Sin embargo, con esta enfermedad existen los supercontagiadores. Y estos supercontagiadores son personas que tienen la enfermedad y expelen una gran cantidad de virus. Se ha encontrado que el 80% de los enfermos por COVID-19 son infectados o se estima por solamente el 10% que son supercontagiadores. El caso muy representativo es el caso 31 en febrero en Corea. El caso 31 es una persona que trabajaba en un buffet y solamente ella se le adjudican más de 1000 contagios asociados a ella. Entonces, el problema es que no podemos saber cuáles son los supercontagiadores, entonces debemos de asumir que todas las personas son supercontagiadores. La letalidad en general se considera que es alrededor del 5%, depende de países que tienen un buen sistema de salud, como ya lo comenté, países con malas políticas en el sistema de salud, la letalidad directa es del 10%, y hablando de la indirecta, pues nos podemos ir para arriba, que no es el tema de la plática. Y en México, ¿qué sucede? A grosso modo, en el sector público, específicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando un paciente llega o se admite al hospital, tiene un 40% de probabilidades de morir. Y en comparación en el sector privado, solamente el 5% de mortalidad. Y a pesar de eso, hay dentro de México estados que lo han hecho muy bien y otros que lo han hecho muy mal. Por ejemplo, Sinaloa, Puebla, Veracruz, Tabasco, la tasa de letalidad fue en algunos casos hasta el 20%, Tlaxcala también del 20%. En la Ciudad de México, la tasa de letalidad es del 10%, que es la media nacional y es lo que jala los números por el número de contagios. Y estados que lo han hecho muy bien, como Jalisco y Colima, que a pesar de tener una población muy numerosa, la tasa de letalidad es solamente del 5%. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho bien en este estado? Desde mi punto de vista es una concientización temprana y el uso de cubrebocas, porque se ha incidido directamente en el contagio por aerosoles. En cuanto al tratamiento, es realmente frustrante. Pueden ustedes encontrar cualquier cantidad de medicamentos o estrategias de tratamiento, cosas tan disparatadas como el uso de antiácidos, como el uso de omeprazol, famotidina, o incluso de radioterapia, y lo dije bien, radioterapia, la gente que usa radiaciones para cáncer, también radian el pulmón, cosas tan extravagantes como eso, como
no dar nada como prácticamente sintomáticos, esto es paracetamol, ibuprofeno, etcétera. No fue hasta junio de este año en que un estudio de la Universidad de Oxford demostró en más de 6.500 casos que la dexametasona, que es un esteroide, disminuye un 10% de mortalidad. Pero ¿qué sucede con los antivirales? Los antivirales no afectan la mortalidad. Ustedes habrán escuchado que el Remdesivir, que es un antiviral diseñado hace más de 10 años para el tratamiento del ébola, disminuye o es un tratamiento efectivo. Bueno, pues la efectividad solamente significa 4 días menos en el hospital. Se mueren igual, pero se mueren 4 días después. ¿Y cuánto cuesta en Estados Unidos? $3,000. No hay en México, y cuando se consigue en México es de contrabando y lo venden carísimo. En México solamente en estudios de investigación. Y así se han buscado ribavirina, lopinavir, ritonavir, que son medicamentos que se usaron contra el VIH, diferentes antivirales, pero hasta este momento, en septiembre del 2020, no hay un tratamiento antiviral efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que disminuye la mortalidad es modular la inflamación. Tanto se ha dicho de los ventiladores, tanto se ha dicho de las camas de terapia intensiva. Sin embargo, la ventilación mecánica, el conectar a un paciente a un ventilador, no afecta la mortalidad. En algunos casos en Estados Unidos, en Nueva York y en otros países como México, en algunos hospitales, la tasa de mortalidad en un paciente que se cae en el ventilador es tan alta como el 88 o 90%. O sea, si un paciente cae en un ventilador, tiene 90% de riesgo de morirse. Entonces, realmente se salvan muy pocos. Entonces, tenemos que trabajar desde antes, ¿sí? Y para que esto realmente tenga una mortalidad del 40% que se ha demostrado en países con buen sistema de salud, va acompañada de una atención integral en la terapia intensiva. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Tenemos una enfermedad que es muy contagiosa, tenemos una enfermedad que es muy prevalente con una mortalidad realmente baja, pero como es tan contagiosa, pues cuando los muertos los contamos por cientos de miles, como nos está pasando en este país, que el día de hoy ya pasamos los 65,000. Las opciones número 1, y las voy a mencionar a detalle, son medidas de distanciamiento social, higiene de manos a través de lavado o gel cuando no lo hay, el uso eficiente del cubrebocas, sanitización de superficies, esto es fomites, sanitización de aire y detección temprana de los casos o mayor número de pruebas. En cuanto a las medidas de distanciamiento social, todos los estamos viviendo en este momento, es evitar el contacto físico, mantener una distancia de 1,5 metros a 2 metros, como estamos aquí en la sala, evitar los sitios de alta concentración, por ejemplo, el aforo de los cines se ha bajado al 30%, los estadios se han cancelado, etcétera. Y si es factible no ir a un lugar donde hay una alta concentración de personas, pues no necesariamente ir. O sea, realmente no va a pasar nada si no vamos, pero buscamos estrategias para que la economía se reactive. Evitar los espacios cerrados, específicamente como bares, por las razones que ya enumeradas. No gritar y protección al hacer ejercicio. Por ejemplo, los gimnasios están pobremente recomendados. El hacer ejercicio es muy bueno, pero al aire libre. El lavado de manos es muy sencillo y se debe de hacer, ya que el jabón inactiva el virus. El uso de gel, que debe ser con alcohol al 70%, o con otros sanitizantes, tal cual como el dióxido de cloro, y es mi primera mención del dióxido de cloro en la plática. Por ejemplo, se está comercializando un gel a través de dióxido de cloro, que es de nombre Sanagel, y esto es importante porque ha habido casos de contaminaciones con metanol en alcoholes. Tanto es así que la FDA dio un warning y todos los geles mexicanos no pueden entrar a Estados Unidos cuando son a base de alcohol. Esto es para evitar el riesgo de contaminación orofecal, alimentos crudos. No se ha demostrado que los alimentos procesados traduzcan la enfermedad y principalmente el agua contaminada, que ahorita lo vamos a platicar un poco más adelante. El uso eficiente de las mascarillas, no está de más volverlo a repetir, se debe de cubrir por lo menos el 30% de la cara, mantenerlo siempre sobre el puente de la nariz y de preferencia con un ajuste metálico para que el aire no salga por arriba.
Siempre cubrir la boca, no ponerla sobre la barbilla o como bufanda. No tocar la parte externa al retirarlo y ponerlo, siempre se debe poner hacia la parte de acá, porque se asume que puede estar partículas virales en la parte externa y después de tocarlo, pues se debe uno lavar las manos o poner gel. Mantenerlo seco, como les había platicado, y sin válvula exhalatoria. Eso es muy importante para la conciencia social, no para protección de uno, pero para la protección de los demás. La sanitización de superficies. La sanitización de superficies, específicamente estamos hablando de los fomites, que esto es el dintel de la puerta, una mesa, una pluma, el saludo, por ejemplo, del micrófono. Eso se puede hacer con varias estrategias. Se puede hacer con alcohol. El problema es que el alcohol es volátil y al principio echa a perder muchos instrumentos científicos, entre ellos la bocina de mi celular. Y eso lo digo de viva voz. Y hablando con diferentes compañeros, todos los que hemos limpiado con alcohol nuestro celular, la bocina y el micrófono dejan de funcionar. Es flamable. A la gente que le gusta fumar y que se pone gel con alcohol, más de algunos se ha quemado las manos. Lo que comentaba, la contaminación por metanol, que la contaminación por metanol, que fue un problema en Jalisco, puede llevar a la ceguera o la falla hepática y la muerte. Las sales de amonio cuaternario que se usan de primera, última, tercera, cuarta, etcétera, son cuando se usan en concentraciones altas irritantes en la piel, irritantes en la vía aérea, pueden producir anafilaxia, esto es alergia, y en algunos casos está relacionado como cancerígeno. Las soluciones de cloro directa como lejia, cloratos, hipocloritos son muy irritantes en la vía aérea y la piel, entonces no se deben de usar tanto. Y de esto, el dióxido de cloro tiene un perfil de seguridad y toxicidad muy bueno en las concentraciones adecuadas. Aquí la clave es que la dosis hace al veneno. La sanitización del aire es a través de luz ultravioleta. El problema es que no se puede usar cuando estamos los seres humanos adentro de un lugar cerrado, porque es cancerígena, cáncer de piel. Los filtros EPA, que son realmente muy buenos y detienen las partículas virales. El problema es que deben de ser de alta eficiencia para que el virus se mantenga, y estos filtros, en comparación con otros sistemas como el dióxido de cloro, son muy caros y el volumen de aire necesario y el mantenimiento lo encarece más el producto. Y la nebulización de otros sanitizantes siempre debe ser segura y con la mínima toxicidad posible. Y en este aspecto están en este momento corriendo estudios de la actividad del dióxido de cloro nebulizado para la actividad en contra del SARS-CoV-2. Y en cuanto tengamos los resultados, esto va a ser muy importante y poder mantener la recomendación abierta. El dióxido de cloro es una molécula de cloro unida a dos moléculas de oxígeno, que es un gas de alta volatilidad, muy explosivo, y por lo cual se produce solamente en ese momento. Es altamente soluble en agua, por lo cual cuando se solubiliza en agua se vuelve muy estable, y estas soluciones que tienen una alta efectividad y no tienen el riesgo de la explosividad. Es de un color amarillo y se considera que es el biocida ideal. ¿Por qué es ideal? Porque es de bajo costo, un alto perfil de seguridad y alta eficacia. No se recomienda ingerirlo. En medicina se usa como sanitizante contra el agua. Desde el 2002 se hicieron estudios contra el SARS e influenza, bacterias contra Legionella, Escherichia coli, parásitos como Giardia lamblia y hongos. Se usa en medicina para limpieza de material como endoscopios, esterilización de equipo. En hospitales mexicanos se está usando como sanitizante de superficies, y es un grupo de medicamentos conocidos como soluciones superoxidantes. Entre ellas, a nivel comercial, en México se conoce el microdacin y esterecide, que se usan como buenos sanitizantes. Y el dióxido de cloro pertenece a ese grupo. En salud pública, aproximadamente el 20% de la población de Estados Unidos y Europa toman dióxido de cloro con el agua potable, porque se usa para potabilizar el agua. Está aprobado por la COFEPRIS y aprobado por la FDA. Se ha potabilizado el agua en casos de desastre, como el huracán Katrina. Y en el 2012, cuando vieron con el SARS-CoV-2 se producía contaminación fecal, fueron los primeros estudios que se demostró que hasta 13 partes por billón en el agua tenían efecto
de inactivación contra el SARS. La dosis máxima en el agua es 0.8 partes por millón en agua potable, eso es lo que estamos ingiriendo. En la industria alimentaria se teoriza para limpiar frutas, por ejemplo los berries, y la limpieza y sanitización del equipo de los procesadores de alimentos. Como enjuague bucal, lleva más de 20 años en el mercado y no se recomienda su deglución. Y en el aire, las dosis máximas identificadas por la Administración de Seguridad y Riesgo Ocupacional determinaron que hay hasta 0.1 partes por billón. Es adecuado y es seguro para la inhalación durante 8 horas al día. La dosis efectiva para inactivación del virus de la influenza, aquí sí hay estudios en el virus de la influenza, es 0.01 partes por millón. Esto es 10 veces menor, eso nos da un perfil de seguridad adecuado. Y actualmente le comentaba los estudios. Los mecanismos de acción: es un biocida que oxida los lípidos en la membrana celular y algunos aminoácidos en la membrana. Y si nosotros imaginamos al virus del SARS-CoV-2 como un pequeño globito con RNA dentro, lo que hace el dióxido de cloro es el alfiler que ponche ese globo, liberando el RNA, y el RNA no es infectante. Es un mecanismo que comparte con el sistema inmunológico. Nuestras propias células producen estos reactantes como son los óxidos y peróxido dismutasa, peroxinitrito, por los leucocitos. Y el dióxido de cloro comparte esta misma solución. O sea, es un mecanismo de acción copiado de la naturaleza, y a lo cual los virus y las bacterias no tienen capacidad antioxidante porque carecen de las proteínas como glutatión o N-acetilcisteína, que son antioxidantes, por lo que prácticamente están indefensos contra la enfermedad. Recientemente en México, un estudio de 32 pacientes que daban nebulizadas microdacin confirmó que los hallazgos fueron adecuados, publicado en el mes pasado. Y el Oxygerm es una presentación con dióxido de cloro puro y estable a una concentración de 120 partes por millón. Se ha usado en el SAMU, que es el traslado de hospitales con ambulancias y la transición del helicóptero, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el INER para sanitización por ejemplo, del área de patología, y en los hospitales del Ejército Mexicano para la sanitización de áreas clínicas. Concluimos que el dióxido de cloro es el biocida ideal, es efectivo en la sanitización de superficies, es efectivo para potabilizar el agua. La dosis y representación recomendadas son seguras y efectivas, y la sanitización del aire en espacios cerrados permitirá disminuir un 40% el riesgo de contagio de esta enfermedad. Este es mi mail, por si alguien tiene alguna otra duda, y no sé si hay tiempos para preguntas o respuestas.